En materia de política económica, el año 2023 terminó con dos consejos de ministros que tomaron una serie de decisiones que ratifican lo que es la política económica para el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, más impuestos, más gasto público, más déficit, más deuda y más trabas a la contratación y en general trabas a lo que es una economía que funcione adecuadamente. Para mí la decisión más simbólica del despropósito que es la política económica de Sánchez es la autorización a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para comprar hasta el 10% de las acciones de Telefónica. ¿Y por qué te digo que es un despropósito? Porque pese a que la deuda pública está en más del 110% del PIB, el gobierno decide la compra de una participación accionaria de manera completamente innecesaria, porque Telefónica funciona perfectamente bien sin esa participación, y lo va a pagar todo con deuda pública. Entonces tú ponte en el lugar de uno que invierte en bonos españoles y sabe que está comprando una inversión de riesgo porque la capacidad de repago de la economía española es limitada teniendo en cuenta el tamaño de la deuda. Y sin embargo el gobierno, insisto, de manera completamente innecesaria decide comprar una parte de una empresa, es decir, decide nacionalizar parcialmente Telefónica emitiendo deuda pública. Es realmente lamentable. Ahora, desde el punto de vista del gasto público, la medida estrella, digamos, es el ajuste de las pensiones. Es verdad que en el Pacto de Toledo se acordó el aumento de las pensiones según el IPC. Y es verdad también que en una economía que funcione de manera sana, es decir, con un aumento de la productividad y con crecimiento genuino de los salarios, aumentar las pensiones según el IPC no sería problema. ¿Por qué? Porque se supone que si la productividad aumenta, los salarios podrían crecer por encima del IPC. Y como las cotizaciones de los que pagan los salarios son lo que pagan las pensiones, podría perfectamente darse el caso, si la economía funcionara bien, es decir, si aumentara la productividad y por lo tanto los salarios aumentaran más que la inflación, podría darse perfectamente la posibilidad de aumentar las pensiones según el IPC y al mismo tiempo ir cerrando e incluso eliminar el déficit del sistema de pensiones. Pero la realidad es que la productividad en España no aumenta, sino que cae y está en niveles similares a los de hace más de 10 años, por lo tanto es un desastre. Y los salarios recién se empezaron a recuperar y están creciendo un poco más que la inflación. Pero insisto, de manera insostenible porque la productividad no aumenta. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Aumenta las pensiones contributivas un 3,8%, que es la inflación hasta noviembre, pero luego aumenta las no contributivas, las pensiones mínimas y el ingreso mínimo vital un 6,9%. Entonces, desde el punto de vista de una persona que quiere gestionar bien las cuentas públicas o que por lo menos se muestra preocupado por el déficit fiscal y por el hecho de que desde hace 16 años España paga todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública. Entonces, si tú eres una persona que quiere resolver ese problema, ¿qué harías? Y lo mínimo que harías es aumentar todas las pensiones, las contributivas, no contributivas, etcétera, según el IPC. Pero a Sánchez no le interesa lo que pase con las cuentas públicas. No le interesa, no va con él simplemente. Entonces, él hace política y hace demagogia y entonces aumenta las pensiones no contributivas, las mínimas y el ingreso mínimo vital casi un 7%. Y esto viene por encima de lo que pasó el año pasado, es decir, el año anterior, en el 2022, en que las no contributivas, las mínimas y el ingreso mínimo vital habían crecido un 15%, es decir, prácticamente el doble de lo que había crecido las contributivas. Por lo tanto, además de que desde el punto de vista del gasto público es temerario lo que están haciendo,
es completamente injusto porque se castiga al que aportó, al que hizo las cosas bien, aportó lo que tenía que aportar y cobra lo que le corresponde, a ese le ajustan según la inflación. Ahora, si tú recibes una pensión de favor porque no cotizaste por el motivo que fuese, a ti te lo aumentan más. Y si eres una persona joven, en condiciones de trabajar, pero que está cobrando el ingreso mínimo vital por las circunstancias que sean, te lo aumentan todavía más que al pensionista, como digo, que cotizó todo lo que tenía que cotizar. Esto además es injusto porque rompe la contributividad del sistema. Siempre te dicen que lo que tú aportes es lo que vas a cobrar, cosa que es mentira porque lo que tú pagas hoy se gasta hoy mismo en pagar las pensiones. Pero la relación que hay entre la pensión que cobres y lo que tú cotizas es cada vez más difusa. Cuanto más alto tu salario, peor, porque ya directamente el gobierno ha roto la relación entre la pensión máxima y la cotización máxima, pero incluso también en los salarios bajos, porque, insisto, si tú cobras una pensión no contributiva o has cotizado por la mínima, te van a aumentar la pensión más que al que cotizó un poco más. Por lo tanto, es demencial desde un punto de vista presupuestario y completamente injusto. Bueno, y además ratifica que el sistema de pensiones es una bomba de relojería que tarde o temprano estallará. Luego está el tema del impuesto anti-Madrid, es decir, el impuesto a las grandes fortunas que se mantiene, que es otra barbaridad porque se está cobrando un impuesto que formalmente es una competencia traspasada a las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia del impuesto sobre el patrimonio. Y además del hecho de que es un impuesto que no se cobra prácticamente en ningún sitio, porque hasta los escandinavos, que son supuestamente los paladines del estado del bienestar, etcétera, etcétera, han descubierto hace muchos años que el impuesto al patrimonio va contra la prosperidad económica, contra la prosperidad general. Pero aquí Sánchez, como tampoco le interesa la experiencia comparada de otros países más avanzados, él hace cualquier cosa porque él hace política. Él lo que quiere es fastidiar a Madrid y entonces cobra ese impuesto, pero fastidia al conjunto de España. También la seguridad jurídica en estos dos consejos de ministros ha tenido un nuevo golpe porque los impuestos que en teoría eran temporales sobre la banca y sobre las empresas energéticas se mantienen. Y eso es otra barbaridad. Porque si hoy el gobierno decide ponerle, porque sí, un impuesto especial a la banca y a las energéticas, mañana puede decidir ponérselo a las fiambrerías, pasado mañana a los restaurantes y así a quien quiera. Es una manera de destrozar la seguridad jurídica y de desincentivar la inversión, porque si tú eres un empresario que quiere invertir y tú no puedes hacer el cálculo de tu proyecto de inversión porque tienes que poner una variable que no dominas y que es completamente aleatoria, que es cuántos impuestos vas a tener que pagar, porque Sánchez de golpe te dice, no, te pongo un impuesto, no, es temporal, al año siguiente dice, no, mejor lo dejo, y es una barbaridad. Y el hecho de que los que lo paguen sean, mejor dicho, los que lo ingresen estos impuestos en grandes empresas, no cambia su gravedad. ¿Por qué? Porque en el caso de los bancos, ese impuesto lo paga la gente, porque es más difícil acceder al crédito y es más caro. El gobierno, en otra de las medidas que tomaron estos dos consejos de ministros nefastos, dicen, bueno, las comisiones por pasar de hipoteca variable a tipo fijo se siguen sin cobrar. Lo había decidido, ya tendrían que haber, terminado esa prohibición de cobrar esas comisiones en diciembre, pero han decidido prorrogarlo un año más. Entonces, tú eres un banco, firmas un contrato con tu cliente, el cliente lo firma y dice que va a pagar una determinada comisión en determinadas circunstancias, y viene el gobierno y dice, no, ese contrato no vale y esa comisión no se cobra. ¿Por qué? Porque lo dice Sánchez. Bueno, todo eso son cosas que luego los bancos, a la hora de calcular cuánto tienen que cobrar por los préstamos que entregan, tienen que poner esos costes, y entonces
Sánchez y la comunista Díaz creen que están atacando los bancos, pero en realidad están atacando al conjunto de la sociedad. Como si todo esto no bastara, también aumentan las cotizaciones sociales, más allá del régimen de autónomos que tiene otra vez, se actualizan los escalones con el nuevo sistema. Lo que sube es el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que se inventó el ministro Escrivá, que en 2023 era 0,6 y ahora en 2024 es 0,7%. 0,7% que una vez más rompe la relación entre lo que tú cotizas y lo que vas a cobrar y que hace más caro contratar a una persona. Ahora, vinculado con las cotizaciones está una nueva trampa del gobierno, de un gobierno tramposo que siempre se le ocurren hacer nuevas trampas. ¿Y cuál es? Se trata de la obligatoriedad para las empresas de registrar en la seguridad social a los becarios, a los alumnos que estén en prácticas. Entonces el gobierno dice que esto es por una cuestión de justicia y va a obligar a las empresas a que coticen por esos becarios a pesar de que los becarios no cobren nada. Es completamente autodestructivo. ¿Por qué? Porque las prácticas se hacen justamente para que los chavales aprendan y en el mejor de los casos se queden trabajando en una empresa o puedan conseguir trabajo en otra empresa a partir de lo que aprendieron. Las empresas más pequeñas probablemente dejen de contratar becarios, no solo por lo que tengan que pagar, que no va a ser mucho, ahora te digo por qué, pero sino por el trámite de tener que tramitar el alta, luego la baja, luego viene otro becario, porque a lo mejor el becario va cambiando cada 3 meses, es un follón. ¿Por qué digo que van a cotizar poco? Porque en caso de que no cobren ningún salario, o aunque lo cobren, el gobierno ha decidido una bonificación del 95% sobre lo que haya que cotizar. Entonces tú dices, ¿te obligan a registrar? Y entonces uno dice, bueno, ¿les interesa la recaudación? No, porque al mismo tiempo te hacen una bonificación del 95%, por lo tanto lo que hay que pagar es muy poco. Entonces uno dice, pero entonces ¿qué sentido tiene esto? El sentido es que cuando cada mes se dan los datos de afiliación a la Seguridad Social, parezca que hay más gente trabajando de la que realmente hay. Entonces, por un lado sabemos que hacen la trampa con los fijos discontinuos, que no están trabajando, que no están contados como parados. Y ahora van a contarte como empleados a becarios que no están cobrando ningún salario, sino que en realidad son alumnos, es gente que está aprendiendo, pero te lo van a contar como ocupados. Entonces va a parecer que la seguridad social está fantástica, que está un montón de afiliados, y realmente no va a ser así. Pero hay todavía una cosa peor, que esos años de prácticas, supongamos que un chico está 1 año o 2 años de prácticas, le va a contar como años de cotización, a pesar de que en la práctica casi no haya cotizado. Es decir, que la seguridad social, que está quebrada, está asumiendo una deuda porque está facilitando la jubilación de gente que no va a estar cotizando, pero igual eso le va a contar como años cotizados. Es un despropósito, pero todo esto configura lo que digo, que es cuánto le importa al gobierno de Pedro Sánchez el estado de las cuentas públicas, que es absolutamente nada. Un tema que te quería contar es el de las que se anunciaron como las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, porque como sabes, lo que estaba vigente antes de la pandemia era que los países tenían que tener un déficit fiscal de no más del 3% del PIB y una deuda pública de no más del 60% del PIB. Si algún país se pasaba, aparecía lo que se llamaba el procedimiento de déficit excesivo. Entonces la Comisión Europea le decía al país en cuestión, mira, tienes que hacer un plan, entonces se ponían de acuerdo, se hacía un plan y eso se iba controlando regularmente para que los gobiernos, insisto, mantuvieran el déficit por debajo del 3% del PIB y que la deuda no se pasara del 60%. Cuando vino la pandemia, la Comisión Europea decidió suspender esas reglas y haberlo hecho en el año 2020, incluso en el 2021,
pudo haber tenido algún sentido, aunque hay países que mantuvieron sus cuentas en orden incluso en esos años. Pero digamos que puede haber tenido sentido. Ahora, lo que no tuvo ningún sentido es haberlas mantenido suspendidas durante 2022 y durante 2023. Porque los países que les gusta gastar y endeudarse, con España a la cabeza, lo siguieron haciendo completamente despreocupados. Mucho más porque el que compraba la deuda era el Banco Central Europeo, cosa que también es una barbaridad que ya te comenté en otra oportunidad. Al comienzo de 2024 tenían que comenzar a regir las reglas fiscales otra vez y ya no tenían ninguna excusa, aunque a esta Comisión Europea socialista y keynesiana le hubiera encantado volver a prorrogar la suspensión, no se le ocurrió ninguna excusa para hacerlo. Entonces se llegó a un acuerdo que te presentaron como que se había alcanzado un nuevo acuerdo. En realidad no se alcanzó ningún acuerdo. Lo único que se alcanzó es el acuerdo de negociar con el Parlamento Europeo unas nuevas reglas para definir, por un lado, la regla fija, digamos que es lo que hay que cumplir de normal, y cuál es el procedimiento para los que se excedan. Ahora, lo único que queda claro, porque si tú lees lo que dicen es realmente un galimatías que no lo entienden ni ellos, y cuando las cosas los comunicados de prensa no son claros es porque te quieren hacer trampa. Y la trampa es esa, es que anuncian como un acuerdo fantástico algo que en realidad no es un acuerdo. Es simplemente empezar a negociar ahora en 2024 con el Parlamento, pero con un Parlamento que está de salida, porque en mayo o junio, no recuerdo cuándo, hay elecciones al Parlamento Europeo, por lo tanto este Parlamento Europeo no va a acordar nada. Lo único que está claro es que ahora se harían sendas individualizadas, es decir, la Comisión Europea le diría a cada país, mire, usted está excedido, por lo tanto tiene que seguir esta senda de gasto. Pero esa senda de gasto es también tramposa, porque va a incluir algunas cosas sí y otras cosas no. Entonces, por ejemplo, dicen, no, esto es para gasto contra el cambio climático, entonces eso hay que hacerlo, no importa, eso no lo tenemos en cuenta. Esto es para la economía verde, para economía circular, para cualquier cosa de esas que le gustan a los progres, y eso no lo van a contar. Entonces, al final, ¿de qué van a servir esas reglas? No lo sé. Entonces, formalmente se mantiene lo del 3% y lo del 60% para la deuda, pero en la práctica es nada. Y entonces esto va a ir generando resquemores entre países porque en algún momento, tarde o temprano, va a volver a haber una crisis y las crisis siempre golpean más a los países que gastaron más y que se endeudaron más. Y cuando una vez más los países que le hicieron las cosas bien tengan que poner dinero para sacarle las papas del fuego a los que hicieron la cosa mal, la gente se va de esos países con toda razón se va a enfadar y estas son las cosas que van debilitando la Unión Europea. Entonces esta comisión, si tú dices que esta Comisión Europea la puso el enemigo para debilitar a la Unión Europea y en el mejor de los casos conseguir su disolución, realmente es una hipótesis perfectamente razonable porque no podría haberlo hecho peor una Comisión Europea, digamos, en contra de la unidad de fondo, en contra de los valores europeos. Es realmente lamentable. Y por último, lo que te quería comentar rápidamente son las últimas novedades del gobierno de Milei. Como sabes, lo primero que hizo el gobierno de Milei fue anunciar un ajuste fiscal con el objetivo de reducir un déficit de 5 puntos porcentuales a 0 a lo largo de 2024, sobre todo con recorte de gastos. Cuando hay mucha inflación, como en Argentina, 200%, no sé exactamente cuál es el último dato, reducir el gasto es relativamente fácil porque con que tú aumentes tus gastos menos que la inflación, en la práctica, en términos reales, lo estás reduciendo. Pero bueno, hay que tener decisión política y coraje para hacer eso. Este fue el primer anuncio. Unos días después, el gobierno de Milei aprobó un decreto que en Argentina se llaman de necesidad y urgencia, que fue una cosa impresionante porque derogaba decenas de leyes, casi la mitad de las cuales eran de gobiernos militares. Por lo tanto, era, incluso uno podría decir, un decreto totalmente democrático y obviamente a favor de la liberalización. Bien. Y 10 días después de ese decreto,
y esta es la última novedad, es que mandó un proyecto de ley que se llama Bases para la Libertad Económica de los Argentinos, o algo así, que es un nombre que hace referencia al libro de Juan Bautista Alberdi, Bases y Puntos de Partida para la Construcción Nacional, que es el padre, digamos, inspirador de la Constitución vigente en Argentina, que es una Constitución fantástica, de corte liberal. Lo que pasa es que desde hace 100 años no se cumple, pero digamos, la Constitución es fantástica. Este proyecto de ley de 664 artículos también, imagínate, toca un montón de materias. La estrategia del gobierno de Milei hasta ahora ha sido, dado que tengo poco apoyo parlamentario propio, pero sí tengo un gran apoyo popular, la decisión es decir, me juego entero al principio, pongo todo mi capital político en juego para tratar de aprobar estas leyes, porque la idea es, si yo le pongo un proyecto de ley a los diputados y a los senadores, dado el apoyo popular que tiene el gobierno, va a ser difícil que el Congreso lo rechace. Entonces, esa es la apuesta de Milei. Ahora, los diputados y senadores, sobre todo los de la oposición, no son tontos y entonces lo que intentan es dilatar los plazos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la inflación no va a bajar muy rápido, entonces cuanto más tarde en bajar la inflación, ese apoyo popular podría ir reduciéndose y entonces la oposición podría negociar desde una posición de fuerza o incluso quitarle, tirarle para atrás el proyecto de ley. Ahora, paralelamente, la mala noticia fue que un par de tribunales han decidido suspender la aplicación de una de las partes del decreto de necesidad de urgencia, concretamente la parte vinculada a la reforma laboral y al derecho de huelga. Eso en Argentina es distinto que en España. En Argentina cualquier juez puede determinar la inconstitucionalidad de una ley. Entonces esa ley se paraliza. En principio puede ser solo para la gente que esté implicada en ese caso, pero en este caso que estoy comentando, como los que hicieron la presentación fueron la Unión de Sindicatos, que es la CGT, la Confederación General del Trabajo, esa parte queda suspendida. Ahora el gobierno va a apelar y lo más probable es que eso vaya escalando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, porque en Argentina no hay un tribunal constitucional separado como en España, sino que es un único tribunal. Eso llegará y dictaminará cuando toque. Entonces, esa parte está paralizada. Lo que pasa es que además hay otro argumento que dice que la Cámara de Jueces que decidió suspender la vigencia de esta parte del decreto no tiene competencia para hacerlo, porque es un juzgado de lo laboral cuando lo que correspondería, según dicen algunos, es haberlo hecho en un juzgado de lo contencioso administrativo. Entonces hay un tema además jurisdiccional. En cualquier caso, digamos, la cosa negativa es que introduce un cierto ruido, un cierto temor desde el punto de vista de los inversores para decir, bueno, si paralizaron esta parte del decreto, a lo mejor pueden paralizar otra parte. Entonces es algo indeseable. Máxime que ahora en Argentina es un periodo de vacaciones, por lo tanto esta situación se puede prolongar durante por lo menos hasta marzo, a pesar de que este mismo mes de enero hay una huelga general, que vamos a ver qué seguimiento tiene. La parte positiva es que otra parte de ese decreto, la que hace referencia a los cielos abiertos, es decir, que abre la competencia de cualquier empresa los vuelos internos de Argentina, está empezando a dar sus frutos porque ya hay empresas, en los pocos días que tiene de vigencia el decreto, ya hay empresas que están empezando a ofrecer nuevos vuelos entre Buenos Aires y Mar del Plata, que es una ciudad que está a 400 kilómetros más o menos, pero ya hay anuncios de que a partir de marzo empieza un vuelo directo entre Buenos Aires y Concepción, que es una ciudad que está al sur de Santiago de Chile, que está en Chile,
Hay otro para hacer vuelo directo Buenos Aires-Bogotá, para hacer un vuelo directo entre la ciudad de Córdoba y Asunción del Paraguay, etc. Entonces, con muy poquito ya se están viendo algunos resultados. Entonces, es importante que se generen esos resultados porque eso va a aumentar el apoyo popular a las medidas. Pero en definitiva, lo que tenemos es que el gobierno hizo estas tres grandes cosas al principio: el ajuste, el decreto de necesidad de urgencia y el proyecto de ley. Ahora es el momento de presionar, por un lado, por la aprobación de la ley en el Congreso. Hay sesiones extraordinarias hasta la idea del gobierno es que la ley se apruebe el 25 de enero. Hay diputados y senadores que dicen que eso es imposible, que no se va a llegar a tiempo. Ya veremos qué pasa. Pero entonces, por un lado se está peleando por la aprobación del proyecto de ley en el Congreso y por otro lado se está haciendo frente a las impugnaciones judiciales, que también llevan su tiempo, y vamos a ver si hay más partes del decreto que se paralizan o no. Y paralelamente a esto, el Banco Central de Argentina sigue comprando dólares, es decir, porque hay gente que está demandando pesos y para demandar pesos tú vendes dólares. Y ya ha comprado más de 1.000 millones de dólares, cosa que es una gran noticia porque las reservas del Banco Central de Argentina que dejaron los Kirchner eran negativas. Por lo tanto, el Banco Central Argentino está reconstruyendo las reservas, y eso es un síntoma de confianza, porque hay alguien que se está desprendiendo de dólares para tener pesos. Entonces eso también es positivo. Pero en definitiva, pasó aparentemente una gran primera parte de anuncios, ahora viene lo de ir día a día peleando porque cada uno de esos artículos en el decreto y en el proyecto de ley pasen a ser realidades tangibles.